hablarles acerca, voy a cambiar un poco. Tenía hoy para compartir la tercera parte de cómo estudiar la Biblia. Y la primera es observación, la segunda es interpretación y la tercera viene siendo la aplicación. Voy a dejar esa porque en la semana leyendo la palabra de Dios por ahí hubo un cambio y quiero ejercer ese cambio hoy. Así que quiero compartirles una palabra que está en mi corazón, punzante. Quiero hablarles acerca de Oseas, el libro de Oseas. Y el libro de Oseas es una historia narrativa y es un oráculo profético. Oseas es el primer libro en la sección de los profetas menores. Parece que son 12 y no se les llama menores porque son menores en rango. Se les llama menores porque se supone que los escritos de estos libros, su contenido es más corto que los de los profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entonces, aunque por ejemplo Oseas tiene más capítulos que el de Daniel, pero bueno, esa es la configuración. El profeta Oseas escribió este libro alrededor de 715 antes que Cristo y registra los eventos de el año 753 a 715. Debe usted de saber esto. Cuando se registra, hay dos periodos: antes de Cristo y el de DC, ¿no? Después de Cristo. Entonces, cuando hablamos de antes de Cristo, los números van de más a menos. Y cuando hablamos de después de Cristo, los números van de menos a más. El año pasado fue 2017. Este año es 2018. Aumentó un año, porque de Cristo para acá los años van aumentando. ¿Sí? En el periodo antiguo los años iban decayendo. Entonces, este profeta escribe desde el año 753 hasta el año 715. Entonces usted puede ahí sacar fueron como 42 años. Y este profeta pasó por 4 periodos de reyes. No lo dice el libro. Él pasó por 4 periodos de 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Note, estos fueron reyes de Judá, que era el reino del sur. Y dice aquí que era durante el reinado en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, que era el norte, porque los reinos estaban ¿qué? Divididos. Entonces, el periodo de Jeroboam fue un periodo para Israel muy malo, muy malo. Entonces, cuando escribe el profeta esto, incluyó la caída del reino del norte en el año 722. Y las personalidades claves en el libro son 3: Oseas, Gomer y 3 hijos. De hecho, 2 hijos y una hija. Son las personalidades sobresalientes. Entonces, su propósito era ilustrar el adulterio de Israel, o el adulterio espiritual de Israel, y el amor ilimitado de Dios por su pueblo pecador. Dice la Biblia que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oseas trae el mensaje de Dios al malvado, perverso y apartado y alejado de Dios reino del norte, que es Israel. Entonces, durante este tiempo están activos oprimiendo a los pobres en esclavitud, adorando ídolos, fornicando, adulterando, matando. Dice que sangre pega con sangre. Y vamos a ver tantas otras cosas. Entonces Dios, por su gracia, envió otra oportunidad para que Israel se arrepintiera y se volviera a Él. Poco después del reino del norte, que el reino del norte entró en cautiverio, Dios manda otra vez. Entonces en el capítulo 1 al 3, Dios le da instrucciones a Oseas para casarse con una mujer infiel. Note, esta mujer no era infiel, de hecho, al inicio, pero progresivamente se hizo una mujer infiel. Después de casarse con el profeta, ella se hace una mujer infiel y llega a practicar la prostitución.
Entonces el profeta obedece porque esta era una de las mujeres más bonitas en todo el reino. Entonces su esposa infiel Gomer lo deja y encuentra a otro hombre. Y quiero decirle esto, cuando yo estaba leyendo la historia, estaba viendo cómo el profeta va y busca a este hombre con el que su mujer vive, de hecho que la trata muy mal. Y él va y le dice al hombre, oye, yo soy Oseas. Y el hombre, dicen los comentaristas que medio lo ve como diciendo, ¿y qué tienes conmigo? Dice, ¿tú eres el hombre de Gomer? Y el hombre le dice, sí. ¿Y tú quién eres? Le dice, yo soy su esposo y vengo por ella. Qué duro es esto. Qué duro y difícil ha de haber sido para que el profeta, un hombre de Dios, un hombre lleno de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre entero, un hombre completo, un hombre sobresaliente, fuera a buscar a una mujer así y toparse con su amante y tener que pedirle al amante que si por favor se la entrega de vuelta. Oseas es fiel, la encuentra, la redime y la trae de vuelta a casa con él. Entonces le dije, dice el verso 3 del capítulo 3, te quedarás conmigo por muchos días, no harás la ramera ni tendrás un hombre, así también estaré contigo. Nota, encima de lo que ella había hecho y encima de sus pecados y encima de sus maldades y encima de sus perversiones y encima de su egoísmo, encima del daño que le causó porque dejó al profeta y dejó a su hijo y a su otra hija y a su otro hijo, los dejó a todos, no le importó nada. Fue detrás de sus deleites, de sus placeres. Y el hombre de Dios que es fiel la encuentra, la redime, la trae de vuelta con él y le dice, no harás la ramera, no serás ya más ramera, ni tendrás otro hombre. Yo voy a estar contigo. Entonces vemos capítulo 1 al capítulo 3 nos muestra los personajes sobresalientes en esto que es el profeta Oseas, que Oseas significa Dios es salvación. Y la esposa Gomer y los 3 hijos. Ahora note, la razón por la que Dios le dijo al profeta que se casara con esta mujer, y no era una prostituta cuando él se casó con ella, pero después se hizo, es porque, note, Dios no se mueve en tiempo, Dios se mueve en eternidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, de tal manera que Él se va para la omega y vuelve para el alfa. Él se mueve en esa eternidad, desde los comienzos hasta los fines. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todo lo que ya va a pasar, porque para Dios ya pasó. Es como que tú veas una película que ya has visto 20 veces y tú ya sabes casi cada cosa que va a ocurrir en esa película. Esa es la manera como Dios ya sabe y conoce todo lo que va a ocurrir. De tal manera que Dios ya sabía que esta mujer prostituta, que esta mujer que se iba a casar con el profeta, se iba a prostituir. Y Dios la usa como un ejemplo para hablarle al profeta y para que el profeta pueda sentir un poco de lo que Dios estaba sintiendo, porque estaban en igualdad de circunstancias. El profeta con una mujer prostituta que buscaba sus deleites, que buscaba otros hombres, que abandonó a su esposo, que abandonó a sus hijos, y el pueblo de Israel que había abandonado a su Dios, que había ido detrás de dioses, que había levantado imágenes, que había destruido la casa de Dios, que habían olvidado su ley, que estaban en igualdad de circunstancias, uno físicamente y el otro espiritualmente. Y entonces hay caos en la nación, hay perversión,
hay asesinatos, muertes, hay perversidad. La gente estaba viviendo como quería, la gente estaba haciendo lo que quería. Aunque había un rey, no gobernaba, era un rey parcial, tomaba lados, era injusto. Había quitado a Dios, el templo estaba desordenado, destruido, no había palabra. ¿Sabe? Estaba yo leyendo en Segunda de Crónicas capítulo 34, cuando el rey Josías, me impactó mucho porque ya había leído pero no había entendido ciertas cosas. Y el rey Josías empezó a reinar a los 8 años, y la razón por la que él empezó a reinar a los 8 años fue porque su padre, que fue el rey anterior que él, solamente duró 2 años en poder, porque los siervos de él lo mataron, porque era un hombre malo, perverso. Y el padre de su padre también. De tal manera que los 2 reyes antes que Josías, que era su padre y su abuelo, habían sacado a Dios de la nación, habían cerrado el templo, habían destruido Jerusalén, habían levantado lugares altos en el templo. Note, habían agarrado los utensilios para ellos de la casa de Dios, habían profanado y habían levantado imágenes e ídolos en el templo de Dios. Y entonces ahí había un libro que es llamado el libro de Moisés, o el libro de la ley, que era lo que el sacerdote leía, y ese libro por allá, dentro de toda la ruina, se perdió y a nadie le importó, porque lo que reinaba en la tierra en ese tiempo era maldad. Lo que reinaba en ese tiempo eran las personas queriendo ser felices, queriendo vivir, queriendo hacer lo que ellos querían. Por cuanto no había Dios y por cuanto no había ley de Dios, entonces las personas pensaban que ellos podían hacer lo que ellos querían, que ellos podían hablar como ellos quisieran y que ellos podían tratar a la gente como ellos quisieran. Y entonces la ley de Dios, el libro de Dios, por allá estaba enterrado entre el escombro, porque esa era la importancia del rey y la importancia del pueblo. No querían la ley de Dios. Estaban detrás de sus deseos, de sus deleites, de sus placeres. Les importaba más su trabajo, les importaba más las cosas materiales, les importaba más. Había un descuido total de Dios o acerca de Dios. Había una apatía totalmente para con Dios y las cosas de Dios. Nadie consultaba a Dios, nadie oraba, nadie buscaba a Dios, nadie leía la Biblia. Ay, cómo se parece a los tiempos que estamos viviendo. Por allá en los escombros de alguna casa está una Biblia enterrada, llena de polvo porque no se lee. Y lo más triste es que los que están en esa casa a veces se llaman cristianos. Y aún lo más triste es de que, llamándose cristianos, están esperando ser bendecidos. Y lo único que reina quizá en esas casas es el caos, el pleito, la contienda, la división. Porque cuando alguien le da la espalda a Dios, esto es lo que ocurre. Cuando una nación se voltea de Dios, esto es lo que ocurre. Porque Dios es el único que puede bendecir, levantar y restaurar. Entonces por allá estaba. Pero cuando el rey, dice la Biblia, que él mandó a su mano derecha con el sacerdote Hilcías y le dijo: ¿saben qué? Vamos a reconstruir el templo. ¿Saben qué? Vamos a arreglar la casa de Dios. Tenía como 15 años el rey cuando hizo esto. Y dice que como a los 17 años, 18 años, ya que estaban limpiando los escombros y todo, el sacerdote Hilcías se encontró el libro de la ley. Y le habla a la mano derecha del jefe y le dice: oye, ven, tengo algo para el rey. Y le lee el libro y se lo entrega en sus manos. Y entonces este hombre va con el rey y le dice: encontraron este libro. Y se lo comienza a leer. Y en cuanto abre el libro y se lo comienza a leer, el rey, dice la Biblia, cayó al suelo
se rasgó sus vestiduras, entró en cilicio, se humilló ante el Señor. Eso está en el capítulo 33 y 34 de Segunda de Crónicas. Entonces mandó que se le diera el lugar adecuado al libro. Y por medio del libro es que Dios enderezó a una nación que era perversa, que estaba descuidada de su Dios y que vivía su vida independientemente de Dios, haciendo lo que bien les parecía. Ahora, también te puedo llevar a Nehemías capítulo 10, donde Esdras el escriba agarró el libro y lo comenzó a leer, y el pueblo gritaba amén. Había gran gozo, gran regocijo, porque se estaba leyendo la ley de Dios. Cuando a la gente le gusta a Dios, le gusta su ley. Y viene a ser como el salmista que dice que de día y de noche medita en ella. Y le agrada. Y la gente estaba bien contenta. Ahora, llegamos al capítulo 4, donde hay una controversia de Dios con Israel. Y en el capítulo 4 de Oseas, nada más te quise dar un pequeño historial y un asomo para que entiendas un poco cómo está viviendo Israel. ¿Sí? Están haciendo lo que quieren, viviendo como quieren, no escuchando a nadie, no obedeciendo a nadie, no hay normas, no hay reglas. Si el sacerdote decía algo, es más, escucha esto, el sacerdote ya lo habían dominado, ya lo habían doblegado. El sacerdote se había convertido al pueblo por la mala influencia. Y ahorita vamos a ver eso. Por eso no te sorprendas si tú me dices algo y yo no te hago caso, o yo no quiero hacer lo que tú me dices. No te molestes ni te enojes conmigo, porque yo tengo que buscar lo que Dios me dice. Una casa donde Dios no gobierna, donde Dios no reina, una casa donde no hay orden establecido por la palabra de Dios, es una casa donde tiene caos, donde hay problemas, donde cada quien hace lo que quiere. El hombre quiere hacer lo que quiere, la mujer quiere hacer lo que quiere, los niños quieren hacer lo que quiere, y por esto hay problemas gigantescos. Nadie se sujeta a nadie porque no hay un orden a qué sujetarse. Si el hombre le dice algo a una mujer, la mujer le recrimina o le dice algo, o viceversa. O si los padres le quieren decir algo a los hijos le dicen, pues tú eres peor. Me estás diciendo que no haga esto y tú lo haces. Y entonces mejor el padre se calla, dice, pues sí, ¿da? O como un buen macho alfa, lomo plateado mexicano, dice, cállese, yo soy su padre. Eso es peor aún, porque tú crees que por medio de tu imposición y tu autoridad vas a lograr que tu niño entienda. No. Entonces, vamos en una nación en problemas. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Una nación totalmente en problemas. ¿Cuál es la solución para una nación así? ¿Cuál es la solución? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde se encuentra la solución? Vamos al capítulo 4, verso 1. Lo primero que dice el profeta ante tal atrocidad y ante tal manera de vivir y ante tal apatía y ante tal egoísmo y ante tal autosatisfacción, lo primero, oíd palabra de Jehová. La respuesta a una nación que le da la espalda a Dios es oír palabra de Jehová. Pero ¿qué dice Juan 8:47? Que solo los que son de Dios oyen su palabra. Los que no son de Dios no oyen su palabra, porque hay gente que le importa más la religión que la Biblia. No le importa lo que la Biblia dice, le importa más su religión. Aunque no salve y aunque te condene y aunque vivas como perros y gatos, pero esto es lo que me inculcaron mis padres, dice la gente. Pues a mí sí me inculcaron a vivir como perros y gatos y a vivir todo eso. Yo no quiero inculcarle eso a mis hijos. Yo no sé tú. Entonces,
las personas que no son de Dios, les importa más lo de ellos que lo de Dios. Por eso no tienen la capacidad de poder escuchar la palabra de Dios. Mire, un pastor puede ir a una casa que está viviendo en estas condiciones y hablar con el esposo y la esposa y sentarlos y decirles: esto es lo que la Biblia dice, hermanos. ¿Quieren seguir viviendo igual o quieren disfrutar de la bendición de Dios? El arreglo no es psicológico. El arreglo es bíblico. Yo debo de ir a ti con la palabra de Dios. Y si tú eres de Dios, tú vas a escuchar la palabra de Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? ¿No dice las ovejas? La palabra mis encierra. Mis ovejas oyen. Por eso hoy en día cuando yo predico y enseño, y hay gente que simple y sencillamente no obedece, yo digo: no son de Dios. Y no voy a batallar como antes. No voy a andar ahí queriendo que gente que no tiene la capacidad de hacer cosas las haga. Porque con el que es de Dios oye la voz de Dios y lo sigue, obedece. El que es de Dios quiere oír su palabra. El que es de Dios tiene cabida para la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, la solución a ese problema es escuchar la palabra de Dios. Si nosotros metiéramos la palabra de Dios a nuestros matrimonios, a nuestras familias, a nuestros hogares, nuestras vidas serían totalmente diferentes. No necesitaríamos reinar o gobernar nosotros, porque ya hay un Dios todopoderoso que es excelso en todos sus caminos, que es perfecto, que haría que nuestro matrimonio, que nuestra familia, que nuestros hijos fueran bendecidos. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? No hay verdad. Espérame. No hay verdad. Juan 8:32, ¿qué dice? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El 36, ¿qué dice? Si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Hablando de Jesucristo. Pero no había eso ahí. No hay verdad. Cuando ya en la familia, en el matrimonio, en el hogar se hablan puras mentiras, cuando hay mentiras entre la gente, cuando la gente está engañando y mintiendo, entonces debes de entender que Dios no está ahí. Y Dios contendía con los moradores de la tierra porque no había ¿qué? No había verdad. No había verdad. Ni misericordia, ni conocimiento de qué. ¿Tú te imaginas? No había estas cosas que son fundamentales. Yo quiero preguntar, pero no me contestes. ¿Hay verdad en tu vida? ¿Hay verdad en tu casa? ¿Hay verdad en tu matrimonio? ¿Hay verdad en tu familia? ¿Hay conocimiento de Dios? ¿Está Dios ahí en tu casa? Le decía a Moe, el otro día me subí a la barca con Jesús cuando le dijo a Pedro: boga mar adentro. Porque estamos aprendiendo realmente a interpretar las escrituras como son. Y se mete uno tanto de manera que estás ahí. Pero yo te pregunto algo: ¿hay verdad? Cuando en un hogar el hombre no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por medio del lavamiento, por su palabra. Cuando no está dispuesto el hombre a ir por todas las canicas por su esposa. Cuando el hombre no está dispuesto a ser cabeza del hogar. Cuando el hombre no está dispuesto a suplir las necesidades de su casa, de sus hijos, de su esposa. Cuando el hombre no está dispuesto a ser el que haga las cosas para el bien de otros, cuando el hombre no está dispuesto a negarse a sí mismo por el bien de otros, cuando el hombre no está dispuesto a servir a su casa, en lugar de buscar ser servido. Ya llegué, atiéndeme. Ese no es un hombre. ¿Y qué crees? ¿Que tu esposa estuvo de floja todo el día? Ella también trabajó.
Cuando el hombre haga eso y cuando la mujer se sujete al esposo, que sea un buen ejemplo, un buen testimonio, que no sea calumniadora, que no sea chismosa, que no ande entrometiéndose en vidas ajenas, hablando de personas ajenas, ese hogar va a ser bendecido. Pero los hogares no lo son porque no está ocurriendo esto. Porque cuántas mujeres no andan entrometiéndose en lo que no deben. Y cuántos hombres no están amando a sus esposas. Y cuántas mujeres no están sujetándose a sus esposos. Entonces no puede haber bendición porque estás fuera del orden establecido por Dios en su palabra. No tienes que decir amén. Y es lo que le estaba pasando a Israel. Tú vienes a la iglesia para ser enseñado porque se supone que no sabes. Pero vienes aquí y se te enseña, pero de todos modos tú haces lo que tú quieres. Si la iglesia fuera como una escuela, escucha esto. Si la iglesia fuera como una escuela que te fuera a preparar para lo que viene y llegaras a ser un doctor, pobre de la gente que tú fueras a operar. Los doctores operan bien y todo porque pasaron un proceso y siguieron un ciclo. Kinder o parvulito, kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, doctorado, especialidad, o sea que antes de abrir un cuerpo ellos tuvieron que tener la certeza de que sabían lo que se involucraba. El cristiano igual. Nos casamos sin saber absolutamente nada del matrimonio. Nos metemos a ministerio sin saber absolutamente nada de las demandas del ministerio. Le hablamos a la gente de Cristo sin conocer la Biblia. Y esperamos conversiones masivas. Verso 2. Note lo que había en ese tiempo, en ese lugar. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Prevalecían haciendo esto. Homicidio tras homicidio, ¿qué? ¿Qué estaba sucediendo? Homicidios. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda, dice, ni reprende a hombre. ¿Por qué? Por eso. El hombre no podía reprender al otro hombre porque él estaba igual de mal o peor. Y entonces se tenía que convertir en un cómplice. Porque para que una persona te exhorte, debe de ser ejemplo. O sea, si yo veo a mi papá que está siempre gritándole a mi mamá, y un día yo le grito a mi hermano y mi papá se acerca y dice, mi hijo, no le andes gritando a tu hermano. Entonces yo le voy a decir, pero tú le gritas a mi mamá. Y por eso es que el hombre no le podía llamar la atención a otro hombre porque estaban igual de pervertidos, de perversos. Y esto es lo mismo de que necesitas, dice que antes de que le quieras sacar la paja del ojo de tu hermano, sácate la viga que está en tu ojo primero. O sea, lo que aquí está diciendo es que los dos tenían pajas y vigas. Los dos habían derramado sangre, los dos eran culpables. ¿Y sabes qué pasa cuando hay dos personas culpables? Ni una ni la otra tienen la autoridad moral ni espiritual para llamarle la atención a otra. Por eso en los hogares, cuando el papá y la mamá como matrimonio han sido un desastre, quieren enseñarle a sus hijos cómo ser buenos. No puedes, ya destruiste a tus hijos.
Tus hechos los destruyeron. Y quieres tú enseñarles con tus palabras lo que tus hechos rompieron. Un hecho va a hablar más que 1000 palabras. ¿Quieres tú enseñarle a tus hijos? Vívelo tú primero. ¿Quieres enseñarle a tus hijos que vengan a la iglesia? Ven tú primero. ¿Quieres enseñarle a tus hijos que oren? Ora tú primero. ¿Quieres enseñarle a tus hijos que lean la Biblia? Lee tú la Biblia primero. ¿Quieres enseñarle a tus hijos a ser educados? Sé tú educado primero. ¿Quieres que tus hijos respeten la autoridad? Respeta tú la autoridad primero. ¿Verdad que no hay muchos amenes? Porque ahí nos duele y nos pesa. Porque nos cuesta. Nos cuesta. Hablar no cuesta. Hablar no cuesta. Pero hacer las cosas sí cuesta. Por eso debemos de tener cuidado cómo vivimos, no lo que enseñamos. Porque yo enseño lo que sé, pero reproduzco lo que soy. Yo enseño lo que sé, pero reproduzco lo que soy. Hace unos meses me trajo un padre de familia, vino aquí a traerme un muchacho que tenía problemas con alcohol. 19 años tiene el muchacho, hace unos 6 meses. Y estaba tomado el muchacho. Y estaba tomado el papá. Y entonces yo le digo, le mando llamar a alguien, un líder, le digo, hazme un favor, mi hijo, le dije, salte tantito fuera. Y lo sacaron aquí afuera al muchacho. Y cuando se salió el muchacho le dije al papá, ¿no tienes vergüenza? Le dije, ¿quieres meter a tu hijo al centro de rehabilitación porque es borracho? ¿Y tú eres borracho? No, no te lo voy a aceptar, le dije, pero te acepto a ti. Porque si cambias tú, entonces tú tienes la oportunidad de poder ayudar a tu hijo a que cambie. Los padres de familia siempre quieren que sus hijos cambien y ellos siguen igual o peor. ¿Qué te pasa? Si ellos aprendieron lo malo de ti. ¿Que me quería golpear el hombre? Sí. Pero yo me tomé ese riesgo. Yo dije, si me golpea, de perdida, le dije. Y un día tuve que mover mi camioneta y le llamé a Telcel *100, porque tengo ese plan de que mandan la grúa. Y llega la grúa y el chofer de la grúa era el mismo señor al que yo le había dicho estas cosas. Y era mi camionetita. Y se me queda viendo y dice, ¿cómo está, pastor? Le dije, bien, hijo. ¿A dónde se la vamos a llevar? ¿Amas a alguien? Dile la verdad. Pero no había verdad en los moradores de la tierra. No había misericordia. No había conocimiento de Dios. Yo prefiero que tú te enojes conmigo por hablarte la verdad a que yo sea tu cuatacho por hablarte la mentira. ¿Por qué? Porque si tú te enojas conmigo por hablarte la verdad y tanto tú como yo nos vamos al cielo, vamos a tener toda una eternidad para reconciliarnos. Pero si te hablo mentiras, tanto tú como yo nos vamos a ir al infierno y toda la eternidad no nos va a servir para reconciliarnos. Entonces escúchame, tú no vienes a la iglesia para que se te hable lo que tú quieres oír. Tú vienes a la iglesia para que se te hable lo que tú necesitas oír. Vives con una persona que no es tu esposa, se llama ¿cómo? Haces tus impuestos y quitas y pones y ¿cómo se llama? ¿Cómo? Robo. A ver, ¿qué pasaría si le comenzamos a llamar las cosas por su nombre?
O sea, Dios no te quiere condenar como Dios no quería condenar al pueblo de Israel. Dios estaba pidiéndoles, rogándoles que se volvieran a Él. Y que aunque el pueblo había prostituido, y aunque el pueblo había derramado sangre, y aunque había homicidio, y aunque había maldad, y aunque le habían vuelto la espalda a Dios, y aunque no había palabra de Dios, aunque el sacerdote se había corrompido y el templo estaba destruido, Dios estaba dispuesto a tomarla para atrás como a Gomer. Aunque la había visto prostituyéndose con su amante, Dios estaba dispuesto a perdonarla, porque la amaba, a redimirla, porque la quería para atrás. Entiéndelo. Dios no desea la muerte del impío, sino que él se arrepienta. Estás mal, Dios no desea que te venga juicio. Dios quiere agarrarte antes del juicio y ayudarte para que no te llegue el juicio. ¿Estás aquí conmigo? Nota la condición en la que estaban viviendo. Perjurando, o sea, mintiendo, matando, hurtando y adulterando prevalecían. Homicidio tras homicidio se sucedían. Lo cual, el 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. Ay, no, hagan lo que sea, nadie les va a decir nada porque estamos en igualdad de circunstancias. Tú eres un ratero y yo otro. Pues no me puedes decir nada. Ok, ahí va. Dice el verso 5. Dice, caerás por tanto que en el día y caerá también contigo ¿quién? Nota. Verso 6, es un texto súper contraconocido por el pueblo de Dios, pero que no entiende el contexto ni el contorno. Mi pueblo fue destruido. No dice va a ser, mi pueblo fue, porque vivía de tal manera que estaba en derrotado. ¿Cómo está, hermano? En victoria. ¿En victoria? ¿Sin Dios? ¿Sin la verdad? ¿Sin conocimiento de Dios? ¿Estás en victoria? ¿Por qué? ¿Porque vienes a la iglesia los domingos? ¿Porque tienes una Biblia? ¿Porque diezmas? ¿Por qué estás en victoria? ¿A qué le llamas victoria? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste. Note esa palabra. Wow, si usted haya visto y haya sabido cómo me pegó esta palabra. Hay ignorancia voluntaria, hay ignorancia involuntaria, y Dios pasa por alto la ignorancia involuntaria, pero no pasa por alto la ignorancia voluntaria. El pueblo aquí había desechado el consejo de Dios. El pueblo aquí había desechado la palabra de Dios. No le importaba. Usted dice que es feo. A ver, ahí le va. Ahí va. ¿Usted cree que es feo desechar la palabra de Dios? Levanten las manos que creen que es feo desechar la palabra de Dios. Levántenla. Okay. Quiere decir que tú lees la Biblia diario y tú estás metido en la palabra diario. Tú no la desechas, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Ya hoy en día gente me llega, es que Dios me dijo, Dios me habló. Sácate de aquí con eso. No lo acepto. Y más cuando veo cómo vive la gente. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Leerla, entenderla y aplicarla. ¿Cuándo fue la última vez que aplicaste algo de la palabra a tu vida? ¿Cuándo? Que tú dijiste, wow, Señor, gracias por mostrarme esto. Y ¡fum! Decís, Señor, yo no puedo ignorar esto. Lo voy a vivir. Dios no te da la palabra accidentalmente, Dios te da la palabra intencionalmente. Y la palabra es la que te forma, la palabra es la que te reforma, y la palabra es la que te transforma. Ahora escucha. Déjame dejar esto poquito ahí.
¿Y de qué? Oseas tenía profetas contemporáneos. Contemporáneos quiere decir que estaban en la misma era o en el mismo tiempo con él. Isaías, Jeremías eran contemporáneos del profeta Oseas. Y nota, checa lo que dice Jeremías en el capítulo 30, verso 12. Por tanto, así dice el Santo de Israel, ya que habéis desechado esta palabra. ¿Qué desecharon? Dice, y habéis confiado ¿en qué? En la opresión y en el engaño, y os habéis apoyado en ellos. ¿Qué hicieron? Desecharon la palabra. Y luego vas a Jeremías capítulo 6 versículo 10 y dice, ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí, sus oídos están ¿qué? Cerrados y no pueden ¿qué? Escuchar. He aquí la palabra del Señor les es ¿qué? Les es ¿qué? El pastor se pasa. ¿Por qué te metes conmigo? Es la palabra del Señor que te estamos leyendo. Les es oprobio. Jeremías 6:10, Isaías 30:12. Pero puedes leer desde el 1 al 20. Nota, cuando aquí viene una persona que es un ladrón y tú le dices que los ladrones no heredarán el reino de Dios, esa persona tiene dos opciones solamente: o rechaza lo que tú dices, o se arrepiente y se aparta de ser ladrón. Si la persona no se aparta, se va a enojar contra uno que le dijo que no va a entrar al reino de Dios. Y luego va a decir, ¿tú quién eres? Yo no soy nadie, pero es Dios el que lo está diciendo. El otro día estaba yo viendo cuando dos personas están un debate. Estaba un pastor y estaba un cristiano homosexual. Yo sé, es una contradicción, perdón. Y yo los escuchaba y yo decía, pues el pastor tiene razón, ¿verdad? Porque es la Biblia, es Dios hablando. Y yo decía, pues el homosexual tiene razón. Él tiene derecho de hacer lo que él quiera con su vida. Sí, está bien. Pero en lo que no tiene derecho es a querer forzar a Dios que le abra las puertas del cielo. Porque Dios no se las va a abrir. O sea, vive tu vida, practica lo que quieras, llámale como quieras. Tú tienes ese derecho. Homosexual, mentiroso, borracho, drogadicto, mujeriego, hombrero, lo que tú quieras, tú tienes ese derecho. Tú puedes vivir como tú quieras, gózate, deleítate. Pero viviendo así, por favor, no le pidas a Dios que te abra las puertas del cielo, porque no te las va a abrir. Porque las puertas del cielo se le abren a personas que ya dejaron eso y que se acercaron a Dios. Personas que entienden que ya no tienen necesidad de esas cosas. Personas que entienden que ofenden a Dios en su manera de vivir. ¿Estamos bien? Luego dice Jeremías 8:9, los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando alguien se cree sabio y desecha la palabra de Dios? Están avergonzados, abatidos y atrapados. ¿Te crees sabio? No deseches la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Si la sabiduría, el principio de la sabiduría, dice Proverbios 3 veces, es el temor a Jehová. ¿De dónde proviene su sabiduría? Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Mira, yo te estoy hablando de la palabra de Dios. Tú puedes decir, esta religión no me gusta. Tú estás envolviendo todo en una religión.
Pero yo no te estoy hablando religión. Yo te estoy leyendo la Biblia. Si eres católico, es la misma Biblia que la tuya. Si eres testigo de Jehová, es la misma Biblia que la tuya. Si eres mormón, es la misma Biblia que la tuya. Y si eres musulmán, es la misma Biblia que la tuya. Nada más que esta está más completa, que ella nada más tiene muy pocos libros. La Biblia es la misma. Yo te estoy leyendo la Biblia. Si tú eres católico, yo con tu misma Biblia te enseño lo que te estoy enseñando. No hay ningún problema, porque Dios es el mismo. Gracias. Pero quiero que entiendas algo. ¿Qué dice ahí, Moy? Juan 12:48. Es la cita que les di, ¿no? Nota lo que dice. Si el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día posterior. Note, ¿sabe qué dije yo el miércoles? Yo dije el miércoles que si una persona tiene un punto de vista débil en cuanto a la palabra de Dios, entonces la persona va a tener un punto de vista débil en cuanto a Dios. Y que cuando una persona tiene un punto de vista débil en cuanto a la Escritura, la persona va a tener un interés débil de leerla. Y que cuando la persona tiene un punto de vista débil en cuanto a Dios, la persona va a tener un punto de vista débil en cuanto a la oración, en cuanto a la adoración y en cuanto a buscar la presencia de Dios. La razón por la que algunos leemos la Biblia es porque nuestra opinión de la Biblia, como dijo Jesús, nos parece que en ellas hay palabras de vida eterna. Para nosotros la Biblia es el manual de conducta, de carácter, de comportamiento, pero también es el manual de nuestra fe. No solo mi vida depende de la palabra de Dios, sino mi salvación también. Entonces Dios no te toca la llaga para que te duela, te toca la llaga para curarte. Si estás mal, arrepiéntete y ponte bien. Si vives mal, arrepiéntete y vive bien. Eso es lo que Dios está diciendo, le está diciendo al pueblo de Israel. Ahora nota, los que rechazan a Dios obviamente van a rechazar sus palabras. Por eso yo le decía antes que el enemigo siempre trataba de meter enemistad entre usted y yo. ¿Por qué? Porque si usted me rechaza a mí, va a rechazar mi predicación. Y el enemigo se goza porque sabe que la predicación no es mía, sino de Dios. ¿Estamos? Entonces hay que entender esto. La persona que valora la palabra de Dios, esa persona usted la va a ver diario en la palabra de Dios. Y esa persona usted va a ver que valora a Dios y valora lo de Dios y no juega con Dios. Tiene un alto concepto de Dios, tiene un alto concepto de su palabra, tiene un alto concepto de lo que ella dice y la entiende y la pone por obra. Esto no es de que hoy no voy a la iglesia porque no me siento bien. No, hermanos. Es algo que va íntimo, metido adentro, profundo. Ahora ahí te va. Si esos textos te van a dejar dormir, te voy a dar uno que no te va a dejar dormir. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16, prontito. Ok. Segunda de Crónicas 36, 15, ¿ya estás ahí? Vamos. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente ¿qué? ¿Qué envía Dios? ¿A quién? Dígale al que está a su lado, a ti. Dios te envía palabra constantemente, te envía palabra constantemente, te envía palabra constantemente, te envía palabra constantemente, te envía palabra constantemente. Dios, diga conmigo Dios. Ok. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. ¿Por medio de quién? Ay, es que yo quiero que Dios me hable. ¿Por medio de quién te va a hablar Dios? A ver, ¿por medio de quién?
A mí si viene Dios y me habla, Dios usa hombres. Somos mensajeros. Dios envía palabra constantemente por medio de ¿quién? ¿Quieres ser un mensajero? No le saques al parche. ¿Quieres ser un mensajero? ¿Quieres ser un mensajero? ¿Quieres ser un mensajero? Y la razón por la que te podemos hacer mensajero es porque no calificas para ser el que manda el mensaje. Porque ese ya es uno y es irreemplazable. ¿Qué más dice? ¿Por qué? Note, ¿por qué Dios se toma la molestia de constantemente mandarte palabra y usar hombres como mensajeros? Nota, entiéndelo. Ahí está la razón y el motivo. La misericordia. Una y otra vez, dice Dios, les toqué y no quisieron. Les toqué el son que querían y no quisieron bailar. Está en la Biblia, ¿eh? Si quiere luego lo del texto, no lo traje. No lo dice así, pero es la esencia de lo que dice. Dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su, ¿qué quiere decir habitación? ¿Te da lo mismo que Dios habite en ti o te da lo mismo que Dios no habite en ti? Mas ellos hacían ¿qué? Mas ellos hacían escarnio del pastor Héctor Manuel Rodríguez Rangel. Se burlaban de él, lo criticaban. Mire, toda persona que viene a la iglesia los domingos critica el mensaje. Unos lo juzgan, unos lo critican, unos lo aprueban, otros los desaprueban. Yo no sé en qué categoría vas a estar tú, pero es una realidad. Hay gente que se puede ir de aquí diciendo, aleluya, qué gran mensaje. Y otros diciendo, no hombre, ¿para eso vine? Y fue el mismo mensaje. ¿Qué fue la diferencia? Tu corazón. No digan amén muy fuerte. Ok, entonces note, ¿qué hacían? Esa palabra más ellos está dando a entender, Dios, no me importas tú, no me importa tu palabra y no me importan tus mensajeros. Esa palabra, más ellos, eso quiere decir. Por eso hay gente a la que le predicas y les entra por aquí y les sale por acá. Y siguen viviendo sus vidas como ellos quieren. Nada más por esa palabra, más ellos, o más él, o más ella. ¿Puedo abrir mi corazón tantito? Yo estoy cansado de que no haya cambios. De veras, estoy cansadísimo. Pero solo me puedo cansar que no haya cambios en mí, no en ustedes. Y me importa que yo cambie. Que claro que ustedes también cambien, pero al fin de cuentas, como le dije a un muchacho una vez en el centro, si tú te vas de aquí y la haces, pues qué bueno. Si tú te vas de aquí y no la haces, pues también. Le dije, ¿por qué? Porque, perdóname, pero yo no voy a perder sueño. Yo no voy a perder el apetito. No voy a perder las ganas de vivir porque te fuiste. Y tu cama la va a tomar otro. Sin embargo, si tú la haces, hasta puedes venir, convivir, regocijarte, estar contento, gozoso. Y aprovechaste tu oportunidad. Porque muchos tienen oportunidades y no las aprovechan. Entonces, estoy cansado de que no hay cambios. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estoy cambiando yo, para mí. No para ti, no para mi esposa, no para mis hijos, para mí. ¿Cuántos aquí están cansados de que no hay cambios? Levanta tu mano. Ok, mira, te voy a dar un tip. No te fijes en el otro, porque por lo general nosotros queremos que el otro cambie. Y por lo general nuestro enfoque está en el otro. ¿Cuándo vas a cambiar?
No. Mal. Como decíamos cuando éramos niños. Equivocación. Mal. No. Cuando tú quieres que el otro cambie, tienes que cambiar tú. ¿Sí? Yo cambio a otros cambiando yo. Y si cambio yo y otros no cambian, es bronca de ellos. Cada quien recibe su recompensa. Por favor, ya no le pidas a otros que cambien. Cambia tú. Ok, seguimos. Mas ellos, Señor Dios, no me importas tú, no me importa tu palabra y mucho menos tus chalanes. Mire, le voy a decir esto y es cierto. Muchas personas no tienen respeto para los mensajeros de Dios. De veras, no tienen amor para ellos tampoco. Muchas personas les vale si se van, si se quedan, si vienen otros. Pero el que ama a Dios ama su palabra, y el que ama su palabra ama a los mensajeros, porque los mensajeros también somos prójimos. ¿Qué pasó? Y debes de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu alma, tu corazón. Y a tu prójimo, o sea, el mensajero. Yo soy tu prójimo. Yo sé que no me ves así. Debes de amarme como a ti mismo. No, mejor. Porque... Ok, ahí vamos. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Y qué hacían? Menospreciaban sus palabras. ¿Cómo? Burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya. Vas al doctor y te dicen que el cáncer ya está avanzado y se llama metapoposis, o sabrá Dios cómo se llama esa cosa que se te desparrama por todos lados. ¿Cómo? Metástasis. Fase 4. Se acabó. Ya no hay remedio. Ya tenemos que... Sí, si me escuchas, aprieta mi mano. Cuando tuviste la oportunidad y el tiempo, estuviste en la iglesia escuchando a Dios, a su palabra, a su mensajero. Cuando tuviste la oportunidad de que Dios constantemente te hablaba su palabra. Cuando Dios te hablaba y te decía, a ti te hablo. ¿Y es la hora? ¿Me dan 5 minutos? ¿Sí? ¿Sí me los dan? Gracias, muy amables. Ahí te va. Entonces, recalculando, Dios le pide a Oseas que se case con una esposa adúltera, que tenga hijos cuyos nombres llevan el pecado de Israel, que tengan hijos cuyos nombres llevan el pecado de Israel. El matrimonio retrata la infidelidad de Israel a Dios y los nombres de los hijos simbolizan el juicio de Dios. Ahí te va. El primer hijo, Jezreel, recibe su nombre después de la masacre en Jezreel. Probablemente Segunda de Reyes capítulo 10. Probablemente como castigo por no aprender de esta masacre, Dios dice que pondrá fin al reino de Israel en el valle de Jezreel, porque ahí es donde Israel pierde la batalla. La profecía para la destrucción de Israel se cumplió en el año 735 antes de Cristo, cuando Asiria atacó y conquistó a Israel. Segunda de Reyes 15:29. ¿Ok? El segundo hijo era una hija llamada Lo-ruhamá, traducida como sin piedad o no amada. La implicación de este nombre es que Dios no mostrará misericordia ni compasión a Israel y permitirá que Israel sea destruido. El tercer hijo era un hijo llamado Lo-ami, que significa no mi pueblo.
Aquí Dios castiga a Israel redibujando su relación con ellos. Dios desintegrándose de ellos, Dios apartándose de ellos, Dios separándose de ellos. La nación de Israel figurativamente está representada en la iglesia de Cristo. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos el nuevo Israel. Si ellos vivían así y si ellos hicieron todas esas cosas con Dios, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Y cómo contemplamos a Dios? Hoy en día se predica algo aquí que no te gusta. ¿Y sabes qué dices? No estoy de acuerdo. La Biblia no es un libro de opiniones ni de sugerencias. Dios no te pide tu opinión. De hecho, ahí te va, no te molestes, pero a Dios no le importa tu opinión, ni la mía. La Biblia no es un cuestionario para que tú lo llenes. Dios no habla para que le contestes, Dios habla para enseñarte. Por eso dice la Biblia, calle toda la tierra delante de Dios. Cuando Dios habla, todos callamos. ¿Por qué? Porque ante Él no hay respuesta. Ante Él, ante su palabra hablar es una falta de respeto. Entonces Dios te ha hablado de muchas formas, de muchas maneras. Dios ha pasado por alto tu ignorancia involuntaria. Dios ha pasado por alto tu fornicación, tu adulterio, tu pecado, tu maldad. Dios ha pasado por alto todo esto. Y te ha hablado de muchas maneras y por medio de muchos mensajeros. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a recibir su misericordia? ¿Vas a recibir su gracia? ¿Vas a recibir su amor? ¿O vas a ser como los que lo rechazaron? Jesús dijo que lo rechazaron a Él y a sus palabras. ¿Vas a rechazar a Dios? ¿Vas a rechazar sus palabras? ¿Y todavía llamarte cristiano? Como que se contradice. Cuando deberemos ser obedientes, sujetos, sumisos, humildes, servidores. Cuando a un cristiano se le pide que sirva y el cristiano tiene la capacidad para hacerlo y no lo hace, no está desechando el servicio del hombre, está desechando el servicio de Dios. Y todo cristiano y todo creyente debe de estar a la disposición de Dios y de la iglesia para servir. Porque si no sirves, ¿para qué sirves? Yo pregunto. El que sirve, sirve, y el que no sirve, entonces no sea de los que no sirven, sea de los que sirven. Mira Alfredo es el más callado aquí. Ese niño pasa como el agua. Eso no. Ahí está sirviendo en la cabina. Quizá y no conoce toda la Biblia, pero ahí está sirviendo en la cabina. No se necesita conocer toda la Biblia para estar en la cabina. Nada más se necesita obedecer órdenes. Súbele, bájale, muévele, quítale, ponle. Y él puede hacer eso, ¿verdad que sí, Alfredo? Y lo puede hacer sin decir, ay, ¿para qué? No me digan, ¿por qué me dicen? Ya me tienen harto. Termino. Hay una gran responsabilidad que cae sobre ti. Escucha, la palabra que Dios te habla constantemente por medio de sus mensajeros, esa palabra es la que te va a juzgar. Porque cuando vayas delante de Dios a ser juzgado, me gusta porque Jesús dijo, yo no vine a juzgaros sino a salvaros. Nota, cuando vayas delante de Dios a ser juzgado y le quieres dar excusas, Él va a sacar la palabra. En ese momento Él te va a sacar la palabra que Él te envió y que tú desechaste. Y te va a decir, era. Y vas a oír la palabra, vas a oír ahí quizá el mensajero predicando. Pero te dije,
Y esta palabra es la que te condena. Porque te dije aquí, mira. Y no te lo dije, a ver, otra y otra. Te va a dar 5, 10 o 15 o 20 veces cuando Él te dio palabra y tú la desechaste. Ahora, ni Dios ni yo queremos que te pierdas. No es el deseo de Dios. Porque si ese fuera el de... Una vez me sentí que me iba a pegar un infarto. Y estaba yo tendido, esta vez que mi esposa se fue, y estaba yo tendido en la cama. Y yo decía, porque sentía aquí un dolor muy fuerte, así apretado, y mi corazón así. Y sentía, y de repente me agarré pensando, y oré, y luego después de orar dije yo, si Dios me quiere matar, Él no necesita esperarse. Otra vez escuché un puño de ruidos y dije, híjole, se me ve que los de la gente de aquí de Guzmán ya se me metió. Y me esperé como 15 minutos y mi mente me decía, están allá afuera nomás esperando que te duermas. Y luego rápido me contesté yo mismo y dije, esa gente no se espera que te duermas. Esa gente entra quebrando puerta con pistola en mano y punto. Y me dio paz. Dije, ellos no son los de la gente de aquí. Son gente de otro lado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que acabas de oír? ¿Te identificas con el pueblo de Israel? ¿Te identificas con la división que había entre Judá e Israel? ¿Hay división en tu casa? Entre tú y tus hijos entre ellos, tus hijos y tu esposa, tú y tus hijos, entre tu esposa y tú, ¿hay división? ¿Hay pleito? Nadie se puede exhortar a nadie porque todos... ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste? Pastor, me ora, decía Brian cuando tenía 5 años, ese mismo Brian que tuve en el centro de rehabilitación. Llegaba a la iglesia el niño de 5 años y decía, pastor, me ora. Y después llegó aquí, pastor, ¿me puedo internar porque soy un drogadicto? Que la gente estamos viciados. Quieren que oremos por ellos, que saquemos los demonios, quieren retorcerse y como las gallinas. Y ya nomás se van igual, no hay cambios. ¿Sabes? Yo no tengo ni que ponerte las manos encima, porque yo no tengo poder, yo no tengo unción, yo no soy el chido aquí, yo no soy el ungido, yo no tengo ninguna ni ejerzo ninguna autoridad sobre nadie aquí. Si la palabra de Dios que Él constantemente manda a través de sus mensajeros a ti, si ella no hace la obra, entonces ya no hay. Ponte de pie.